Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema del cordarán. En las clases anteriores hemos estado hablando principalmente de diferentes tipos de células o bueno, diferentes tipos de microorganismos. Inicialmente estuvimos hablando acerca de la estructura y tipo de reproducción que tienen los virus. Por otro lado, pasamos a la estructura y el tipo de reproducción que tienen los procariontes, que como recordaremos, normalmente pueden ser considerados las bacterias o también pues otro tipo de eucariontes como pueden llegar a ser las cianobacterias. Finalmente vamos a estar hablando un poco de los eucariotas o eucariontes, que son pues tienen diferentes características con respecto a los demás tipos de organismos y como sabremos de forma evolutiva podríamos decir que son las células que se encuentran en la parte más reciente de la evolución. Eso no implica tampoco que otras células hayan desaparecido. A pesar de que las bacterias sean más antiguas que nosotros, continúan siendo relevantes o bueno, continúan sobreviviendo hasta el día de hoy y asimismo pues existirán seguramente otro tipo de organismos que convivan con los seres que se encuentran pues digamos actualmente. Entonces vamos a mirar un poco acerca de cómo funcionan las eucariotas y también pues cuál es su diferencia con los procariontes y también finalmente pues cómo esto afecta realmente o cómo este tipo de células son las de las que están hechos animales, plantas y evidentemente también el ser humano. Entonces vamos a comenzar hablando un poco acerca de cómo es la forma de o cuál es la diferencia de una eucariota con un procariota. Como recordarán, los procariotas tienen la característica de que no tienen ningún tipo de organelo ni tampoco núcleo y su material genético se encuentra en una región denominada nucleoide, pero no tiene una membrana que diferencia cada una de las funciones de ese organismo. Y también recordaremos tiene pues una pared celular que puede ser tanto gram negativa como gram positiva. En el caso de los eucariontes es diferente. Primero, su pared celular o membrana celular está compuesta por un tipo de molécula distinta. Por otro lado, es evidente que este tipo de células sí tiene organelos. Quiere decir que hay membranas que dividen las funciones de cada uno de estos o cada una de las funciones de la célula y tienen principalmente un núcleo, que es lo que las procariotes no tienen. Entonces en este núcleo encontraremos el material genético de los eucariontes y dependiendo del organismo tendrá varios tipos o varios números de cromosomas. Entonces, como recordarán, los procariontes suelen tener un único cromosoma circular, también unos ciertos plásmidos alrededor, pero en general no tienen demasiados cromosomas, máximo uno. En el caso de los eucariontes tienen ya una gran cantidad de cromosomas debido a que deben producir un gran número de proteínas necesarias para su funcionamiento. Entonces, como veremos, tienen una región específica para su material genético, una región específica para generar energía, otra región específica para, podríamos decir, desechar o liberar enzimas al medio. Y entonces, pues esta especificidad de cada uno de sus organelos, cada una de estas regiones denominada organelo, entonces esa especificidad que tiene cada uno de estos organelos pues genera que estas células generen mayor eficiencia, son más eficientes que los procariontes y tienen la capacidad también de ser más complejas, lo que genera una mayor diversidad en la vida de la que pueden llegar a tener los procariontes. Es decir, las eucariontes pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Entonces encontramos, por ejemplo, eucariontes unicelulares como son las levaduras, las cuales son pues un tipo de eh, organismos que son unicelulares, son una única célula, pero son eucariontes, entonces tienen la capacidad, por ejemplo, este tipo de células de vivir en ambientes con oxígeno o en ambientes sin oxígeno. Por otro lado, también encontramos, por ejemplo, los hongos, que también son unicelulares y pueden llegar a crecer incluso de una forma visible, es decir, nosotros podemos llegar a ver eh, hongos en nuestra comida, por ejemplo, si las dejamos mucho tiempo, o también en nuestra piel, y son una única célula que está proliferando a partir de pues el medio en el cual se encuentran. Por otro lado, también están las eucariontes pluricelulares, que se van juntando y generando tejidos que finalmente crean a un organismo mucho más grande.
Por ejemplo, las plantas, que están formadas por varios tipos de células, todas eucariontes, o lo mismo con los seres humanos o animales. También, por ejemplo, podemos encontrar algas que también son eucariontes. Entonces, digamos, podemos ver que este tipo de células genera una gran diversidad en la vida en la Tierra, principalmente por estas estructuras que, como dijimos, están separadas por unas membranas, y como son específicos para cada tipo de proceso, pues son más eficientes que lo que puede llegar a ser una célula procarionte, que, recordemos, genera todos sus procesos en el citoplasma, en el citosol, y pues esto implica pues un mayor esfuerzo para la célula, a diferencia de lo que sucede en las células eucariontes. Ahora, vamos a mirar un poco acerca de cuáles son las partes y funciones de una célula eucarionte. Entonces, como dijimos, tienen un núcleo que pues está dividido en ciertas secciones, pero principalmente la importancia del núcleo es que mantiene en una región particular todo el material genético que tiene la célula, que recordemos que como función el material genético busca realizar o producir proteína y también mantener esa información para la supervivencia de la célula. También encontramos, por ejemplo, el aparato de Golgi, que tiene como funcionalidad el sacar ciertas sustancias tóxicas que puede llegar a producir la célula, es decir, excretar desechos, pero también excretar ciertas enzimas que la célula produce para que pueda sobrevivir en el medio en el cual se encuentra. El citoplasma, al igual que en el caso de las procariontes, es digamos, ese líquido en el cual se encuentran embebidas todos los organelos, y que pues en general es donde se encuentran la mayor cantidad de nutrientes que la célula ingresa por sus poros. Por otro lado está la mitocondria, que tiene la capacidad de crear o tiene la funcionalidad de formar o de producir energía a partir de los nutrientes que la célula pues ingresa a su citoplasma. Recordemos también que hemos hablado en ocasiones anteriores de que la mitocondria se considera o se hipotetiza que fue en algún momento un procarionte que generó simbiosis con una célula eucarionte, es decir, tiene su propio material genético y pues tiene ciertas características y se comporta de una manera similar a cómo se comportan los procariontes. De hecho, las células eucariontes son de un gran tamaño en comparación a las procariontes. Una procarionte suele tener el tamaño más o menos de una mitocondria, mientras que el eucarionte, pues como nos damos cuenta, puede llegar a tener varios tipos de este organelo adentro suyo. Ahora, acá vemos que están los cloroplastos. Los cloroplastos tienen una similitud a las mitocondrias en cuanto son organelos que tienen la capacidad de realizar o producir energía, pero solamente se encuentran en células vegetales, porque pues recordemos, las células vegetales tienen algo denominado clorofila, que son un tipo de tinción, las que le da coloración, y esa coloración tiene como principal función tomar la energía de la luz solar para así poder generar su propio o crear su propio alimento. Entonces, los cloroplastos, digamos que son los similares a la mitocondria, pero hasta cierto punto solamente funcionan en células vegetales. Ahora, también hay otro tipo de organelos. Por ejemplo, encontramos los ribosomas, que también son encontrados en los procariontes, que como hemos dicho, los ribosomas pues tienen una diferencia particular, que es que se encuentran en ambos tipos de células, tanto eucariontes como procariontes, y pues también son organelos que, como recordemos, tienen la funcionalidad de producir proteína. Entonces, pues como vemos, la célula eucarionte tiene una gran cantidad de organelos, mucho más que la que puede llegar a tener los procariontes, pero esa diferenciación y esa importancia es lo que genera la posibilidad de que estas células se puedan juntar unas con otras y que se especifiquen o pues se especificen en un tipo de tejido específico. Es decir, nosotros los seres humanos, por ejemplo, tenemos células que se especifican, por ejemplo, en la producción de energía principalmente, y que pues como están particularmente enfocadas en ello, pues tienen una mayor eficiencia en producir energía. Por ejemplo, en el caso de nuestros músculos, muchas de estas células pues producen una gran cantidad de energía que sirve para ellas mismas y un excedente para mover el resto de células. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, nuestras células óseas, que pues
tienen la funcionalidad de mantener la estructura y pues de esta manera cada vez siendo más complejas pues generan mayor eficiencia y generan pues una mayor funcionalidad. Recordemos entonces que existen dos tipos de células eucariontes, la célula animal y la célula vegetal, que vemos que tienen prácticamente los mismos organelos. Como dijimos, una de las diferencias es que en vez de mitocondrias, las células vegetales tienen cloroplastos, también denominados plastidios, como podemos observar en la imagen. Por otro lado, en vez de una membrana celular, recordemos que cuando estamos hablando de membrana celular, casi siempre estamos hablando de células animales. Se denomina membrana porque no es rígida y es semipermeable, es una membrana semipermeable que pues es bastante flexible y por eso es que nosotros, los animales, podemos movernos con mayor flexibilidad que las células vegetales. Las células vegetales tienen algo denominado pared celular que está formada por principalmente celulosa, que es una región bastante más rígida que las células animales y que pues permiten también el paso de nutrientes, recordemos como en el caso de las hojas, pero que esa misma rigidez evita que ellas puedan moverse con la libertad en la que nosotros nos movemos, pero sí las protege de pues efectos adversos externos que nosotros no podemos soportar, como por ejemplo la luz ultravioleta. Ellas la soportan con una mayor fuerza o con una mayor capacidad que la que podemos nosotros soportar, debido a que nuestra membrana pues es mucho más liviana y mucho más sensible. Ahora, como nosotros dijimos, estas células se pueden especificar en diferentes funciones y dependiendo de la función en la cual se enfoque cada célula, se generan lo que nosotros denominamos tejidos. Entonces vamos a ver cómo se organizan las células a partir del tipo de función que tienen. Entonces, inicialmente, pues recordemos, está el átomo de carbono que cuando se junta con otros átomos de carbono genera una molécula. Esa molécula genera un organelo y una serie de organelos crean una célula. Entonces recordemos, si estamos hablando de una célula eucarionte, está realizada por una serie de pues organelos. Ahora, dependiendo del tipo de célula, en este caso por ejemplo vemos la célula epitelial de la capa del intestino, tiene la funcionalidad por ejemplo de captar nutrientes. Entonces la célula del intestino se junta con muchas más células de ese mismo tipo y genera lo que se denomina un tejido. Entonces en este caso sería el epitelio de la capa interna del intestino, solamente un tejido, una región de un órgano, pero esos tejidos se van juntando y cuando se juntan por completo generan lo que nosotros denominamos un órgano, que como nosotros ya sabemos, el órgano cumple una función específica en el cuerpo de pues cualquier animal o también cualquier vegetal, ¿no? Ahora, varios órganos forman lo que nosotros denominamos un aparato, entonces en este caso, por ejemplo, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, etcétera, y pues finalmente una serie de aparatos que se juntan generan pues un organismo. En este caso pues es un ser humano, pero dependiendo de la especie puede ser cualquier otro tipo de organismo. Entonces digamos que este es el tipo de organización que se genera gracias a que estas células pues se pueden caracterizar en algo particular. Y por eso es que nosotros, los seres humanos y en general la mayoría de células eucariontes pueden juntarse y ser mucho más específicas y mucho más complejas de lo que pueden llegar a ser las células procariontes. Entonces, esta es la manera en la que nosotros pues podríamos reconocer un poco también qué organismos son y no eucariontes. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.